Facebook para que nos hagan favor. Y muchas gracias. Es un gusto que nos acompañen hoy viernes 24 de junio en este espacio de una escuela para padres. Hoy la número 48. La dinámica ustedes la conocen y quienes están por primera vez son 60 minutos de exposición y después vamos a un espacio para preguntas y respuestas que se convierte en un espacio sumamente interesante porque ahí están sus aprendizajes, sus inquietudes y entonces esto se vuelve algo sumamente enriquecedor. Quienes desean recibir su constancia, favor dejar sus datos en el enlace que les vamos a estar proporcionando a lo largo de la plática. También pedimos de la manera más atenta mantener sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar claramente el mensaje de hoy, de quien hoy nos acompaña, pues muy generosa con su tiempo, y es la maestra Daniela Martínez, quien nos orientará sobre las habilidades sociales en los niños. Un tema muy interesante, lo hemos tocado en varias ocasiones, pero es un tema inagotable, de mucha importancia y sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde se tuvo que estar un espacio dentro de casa y bueno, ahora los niños vuelven nuevamente a un espacio presencial y bueno, no sabemos ahorita y se queda ahí en pausa qué es lo que va a pasar. Pero hemos tenido y hemos visto en las escuelas y en los consultorios niños con serios problemas para socializar nuevamente. La maestra Daniela Martínez es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia gestal, algo muy interesante, docente de habilidades socioemocionales en niños de educación primaria y secundaria y psicoterapeuta de niños, adolescentes y parejas. Dejo con ustedes a la maestra Daniela Martínez. Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues espero que durante la plática les agrade, aprendamos juntos, aprendamos muchas cosas porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Esta retroalimentación o este aprendizaje siempre es constante. Y pues sí, el tema justamente de relaciones sociales y por eso nos atrevimos a ponerle así, nuevas relaciones, aprendamos juntos. ¿Por qué? Más allá de la pandemia, que todos lo sabemos que es un cambio en general en toda la sociedad, desde un inicio siempre pues aprendemos como papás, ¿no? Porque así como para los niños cada cosa es nueva, pues a nosotros como papás, y digo a nosotros porque sí cuento con mis hijos y la verdad es que esa es como mi carta de presentación primaria porque nadie entiende mejor a los papás que nosotros mismos como papás, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo con ellos, vamos aprendiendo en cada una de sus etapas el no solo aprender cómo son nuestros hijos, sino también cómo somos nosotros como papás. Y en este momento, y en esa sucesión, pues vamos entonces encontrándonos, vamos descubriéndonos, vamos cometiendo errores, pero también podemos aprender de estos errores y ver nuestras áreas de oportunidades. Y pues bueno, para entrar como tal, primero que nada, pues vamos a ubicar el concepto, ¿no? Para empezar a comprender qué son estas habilidades sociales. Si bien nos dicen aquí, son conductas que expresan sentimientos. Lo más importante de todo esto es expresan. Este concepto, lo que nos tenemos que guardar es expresan. ¿Y qué es lo que expresamos normalmente? Obviamente, los sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras actitudes, qué es lo que vamos como comportándonos, nuestros deseos, nuestras opiniones, lo que queremos y lo que no queremos, que forma parte de nuestros derechos, así como también lo tenemos que ir haciendo de una forma adecuada, ¿no? Porque cuando somos bebés, pues lloramos, no sabemos otra, pero vamos creciendo y vamos entonces aprendiendo. Y como lo más básico, y creo que es el ejemplo más base, es el por favor y gracias, ¿no? Que es lo primerito que normalmente vemos si un niño o una niña o una persona en general lo tiene y es esta base de la habilidad social. ¿Por qué? Porque es el respetar a los demás. Y normalmente esto nos convierte en personas que podemos o no podemos resolver los problemas o las situaciones como aquí no los marcan. Les decía que la base es
expresar, porque somos personas sociales y entonces dentro de nosotros tenemos un mundo de sensaciones, de sentimientos, pero los tenemos que expresar, porque cuando yo me expreso, entonces yo estoy volviendo a encontrarme conmigo mismo en cómo la otra persona me mira. A mí me encanta esta parte de la proyección en la cual nos dicen, ok, somos nosotros, pero cada persona que está a nuestro alrededor es un espejo. Y entonces yo percibo lo que quiero o puedo percibir. Y entonces esto tiene mucho que ver con esta habilidad social, porque tanto habrá momentos en los que los perdamos, como habrá momentos en los cuales pues nos vayamos sintiendo un poco bien o un poco mal. También nos mencionan aquí que como adultos vivimos en una esfera social y que esto es la clave y por eso lo puse como de rosa, ¿no? O para darle hincapié. Es la clave para vivir emocionalmente y laboralmente estable, ¿no? Porque muchas de las ocasiones, y quiero que en este momento hagamos una pausa y cada uno de nosotros empezamos a ver la importancia de la habilidad social. ¿En qué punto? En que podrás ser la persona más inteligente de la vida, pero si esta persona no sabe en una entrevista laboral como tal vender o decir lo que sabe, entonces no va a poder llegar al puesto que merece por sus capacidades intelectuales. Será la persona más amorosa y podrás amar a la otra persona que está frente a ti, pero si tú no eres capaz de expresar para que la otra persona te entienda, entonces puedes estar solo. ¿Por qué? Porque la otra persona no te va a entender y se va a ir. Y entonces ahí viene toda estas situaciones, estos momentos que creo que nos van haciendo clic de si es cierto, tal vez perdí una amistad, tal vez perdí un empleo, tal vez me enojé con algún familiar. ¿Por qué? Por no saber cómo expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, el adecuado comportamiento. Se adquieren a través del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no nacemos con ellas. Estas capacidades o estas habilidades más bien, no nacemos con ellas. No son innatas. ¿Cómo las vamos aprendiendo? A lo largo de nuestra vida. Cuando vamos observando cómo nuestra primer sociedad, nuestra familia nuclear, nuestra mamá, nuestro papá, los abuelos, con quien estemos, cómo se van desenvolviendo y este aprendizaje a través de la imitación pues obviamente va haciendo que nosotros vayamos adquiriendo esto. Por eso tiene que ver mucho con también la cultura, ¿no? Obviamente tendremos nosotros algunas habilidades culturales diferentes que aquí en México que en otros lugares, ¿no? Justamente ahí queda mucho, tendremos cambios dentro de estas habilidades. Ejemplo, en la pandemia, antes la mayoría de las personas que yo conocía y que creo que también ustedes, pues tendíamos mucho aquí en México a saludar, lo conocieras de la vida entera o lo conocieras de que te lo acaban de presentar y lo saludábamos de beso, de mano y de beso normalmente, ¿no? Ah, sí, hola, mucho gusto, a menos de que fuera como un momento como muy profesional, pues nada más la manita, ¿no? Pero normalmente era con el beso, o al menos hasta donde yo lo hacía. Actualmente ha costado trabajo, me ha costado trabajo a mí como persona y he visto con mi contexto que nos ha costado ahora cómo te saludo, ¿no? Y entonces conoces a alguien y si es como hola, algunos ya se acostumbraron al puñito, algunos otros nada más como que asientes con la cabeza, con los brazos. No sabemos cómo, ¿por qué? Porque van cambiando. Y estas son costumbres que tienen relación con una habilidad social. Entonces, van cambiando y vamos aprendiéndolas por nuestro alrededor. Obviamente están reforzadas, y aquí viene, por el reforzamiento social, sea positivo o negativo. Ejemplo, pues nuevamente, si alguien no sé, tú llegas a un lugar, a un velorio, no llegas con la música a todo volumen y gritando felicidad. ¿Por qué? Pues porque entiendes que las personas están padeciendo un dolor. Te vuelves empático, te vuelves
adquieres esta habilidad social de ser comprensivo, de saber escuchar y observar en dónde estás. Porque si una persona llega así, entonces, ¿qué es lo que obtiene? Miradas desaprobatorias, este lenguaje no verbal que la mayoría vamos entendiendo desde muy pequeños, y entonces lo empiezas a dejar de hacer. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás, entrando más como esta parte de papás, tendemos mucho a decir, a hablar, a exponer lo que nosotros leemos, lo que nosotros recordamos, lo que vamos aprendiendo de estas escuelas para padres, de los libros que lean, de los videos, de todos lados que nos llega la información, porque creo que actualmente contamos con eso, con muchísima información y está bien padre. Sin embargo, a veces lo que nos falta es pasarlo hacia nosotros, a nuestro día a día. Y entonces les decimos a nuestros hijos, saluda, no hagas caras, no grites, escucha. Y entonces decimos, ya como en este reflejo, ¿tú estás escuchando? ¿Tú saludas realmente con buena cara? ¿Tú realmente sabes conversar o expresarte asertivamente? Hay que primero hacer para que entonces nuestro hijo automáticamente va a poder aprender por imitación, por observación. A veces ni siquiera va a necesitar la palabra. Respeta, ¿no? Me pasaba algo muy curioso, porque es del día a día. Estaba con mi esposo, estábamos en la sala y en eso mi hijo estaba comiendo algo, no lo recuerdo, y lo tira, ¿no? Mi esposo se enfada y dice, ¡ay, tiraste la comida! Pon atención, recoge. Y ya recoge mi hijo, tiene 7 años, recoge las cosas y ya se pone como, ok, ¿no? Obviamente, pues la comida que estaba, bueno, que tenía, pues la tiró y todo. Ah, de verdad, a los 10 minutos pasa su hermana más pequeña y tira el agua. La primera actitud de mi hijo fue, ¡ay, pon atención, recógelo! O sea, las mismas palabras. Y mi esposo voltea y le dice, Darío, ven acá, no le grites a tu hermana de esa forma, fue un accidente. Y yo así, sí, claro. En ese momento obviamente no quería hacer un caos, no dije nada, pero son muchas las veces y los momentos en los cuales sucede este tipo de cosas en el día a día, ¿no? Y a todos nos pasa, no creo que exista una persona completamente racional y emocionalmente equilibrada que haga todo. Eso es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Pero así no sucede. Nos sucede que a veces decimos, pero estamos enseñando por nuestras acciones otras cosas. Entonces nos quedamos a, ok, están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima. Recordando un poquito que el autoconcepto es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y la autoestima es cuán valiosos nos sentimos. Entonces, obviamente, si nosotros empezamos a observar que tenemos caras desaprobatorias de los de nuestro alrededor, porque hicimos algo como tirar el agua y entonces tuvimos desaprobación de los demás, o algo más, llegamos y nos saludamos, empezamos a darnos cuenta de que las personas no se sienten como tan a gusto con nosotros, entonces sí llega el pensamiento de, ¿qué estoy haciendo mal? Y bueno fuera que los niños lo entendieran como, ok, hice mal este punto y este punto, pero los niños recordando un poco que están en este proceso de crear su personalidad. Y entonces en este desarrollo, todo lo que nosotros les expresamos, tanto papás como familia, como escuela, como amigos, entonces ellos lo van guardando en su cajita de personalidad y por eso está muy relacionado con este concepto. ¿Qué pienso de mí mismo? Pues que no me quieren, pues que hago las cosas mal, pues que no sirvo para esto, que soy, y ya vienen como todas las etiquetas que la verdad es que cuando somos adultos a veces ya no sabemos ni en dónde nos caben más etiquetas, porque tenemos muchas y hay que empezar a dejarlas atrás. Pero tiene que ver desde que son niños y tiene que ver con esto, ¿no? Van muy relacionadas con
qué pensamos de nosotros y obviamente qué tan valiosos nos sentimos. Bien dice aquí que no es un rasgo de personalidad, entonces es mentira el que de pronto lleguen la mamá con el niño y el niño grite y se ponga como a pegarle a la mamá o a los compañeritos, a los niños y no sepa controlar. Y entonces la mamá dice, ay, es que tiene una personalidad bien fuerte, es que tiene una personalidad bien canija, hasta yo me acuerdo bien porque así llegó una mamá, tiene una personalidad canija, bien fuerte, es bien explosivo. No tiene que ver con esta, las habilidades sociales no tienen que ver con esto. La personalidad sí podrá ser, algunos somos más explosivos, algunos somos más tímidos, sí. Sin embargo, por eso es una habilidad, porque la estamos desarrollando. Entonces, si la desarrollamos, tenemos que también aprender a contenernos. Entonces, esto es como quitar el mito de, bueno, es que como mi hijo es con carácter fuerte, personalidad fuerte, entonces pues todos los demás se tienen que aguantar que mi hijo grite, que mi hijo pegue, que mi hijo no se sepa comportar y que me estén llamando constantemente porque tiene conflictos escolares o hasta aquí en la casa familiares. No, hay que quitarnos eso y empezar a entender qué habilidades le tengo que ayudar a mi hijo a que se desarrolle. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo aprendemos y lo adquirimos. Y bien, ya entrando más como a este tema, vamos a pasar a esto de, bueno, las habilidades sociales, ¿cuáles son? Las básicas es el apego, ¿no? Una de ellas es el apego, que es la capacidad de establecer lazos afectivos. Como sabemos, existe el apego sano y el apego que no es sano. Y entonces, las personas que no tienen este apego sano, pues entonces empiezan a tener dependencias, empiezan a crear esta necesidad de hacia las personas, hacia las cosas, y ese es el apego que normalmente escuchamos, que no hay que tener apegos, que no hay que dejarlas. Tendríamos que hacer a un lado los apegos que nos lastiman y los apegos que no son buenos para nosotros. Sin embargo, que existen estos vínculos, estos lazos afectivos que nos reconfortan, que nos hacen sentir seguros. Y esto es parte de esta habilidad social. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarlos. La comunicación, que es el tema como el pan de cada día, es el tema de cada día, porque no sabemos expresar, no sabemos escuchar nuestros sentimientos, nuestras emociones y a veces, ocasionalmente, ni siquiera nuestras ideas. Entonces hay que, primeramente, lo que yo veo mucho en el salón de clases con los pequeños actualmente que van regresando de pandemia, es que no saben escuchar. Todos quieren tener el micrófono prendido y hablar, y hablar, y hablar. Y digo, ya ahorita que no estamos en presencial, ni cómo silenciar el micrófono, ¿verdad? Pero sí es como, a ver, está hablando tu compañera, hay que respetar. Y ellos siguen y siguen desde chiquitos hasta adolescentes. Y si bien sí es por esta falta de escucha, o sea, necesitan que alguien, cuando alguien les presta atención o escucha, pues ¡fum!, brota en ellos. Yo quiero hablar más, yo quiero hablar más, pero también porque a veces perdemos de vista las bases que son estos valores de, ok, escucho para qué, porque es una forma de que yo respeto al que está frente a mí. Y entonces eso es bien importante que nosotros empecemos a entender la comunicación que es en ambos sentidos y no solo de un lado. La asertividad, que es el defender lo que nosotros queremos, pero sin dañar al otro, porque también existe una falla en que muchas de las ocasiones queremos y defendemos nuestro punto de vista, pero tal vez no nos damos cuenta que dañamos y lastimamos al otro. Y entonces ahí es cuando tenemos que moderar con nuestros hijos el de sí quieres el juguete que tiene tu hermana, pero lo tienes que pedir, tienes que llegar a un acuerdo, no nada más porque tú lo quieres, lo vas a agarrar y te lo vas a llevar, porque entonces no estás siendo asertivo, no estás teniendo estos valores.
Entonces hay que enseñar esta parte de que expresen lo que quieren, que lo hagan valer, sí, pero siempre que no dañe al otro. Porque a veces caemos en este punto egoísta, de nada más porque yo lo pienso, porque yo lo quiero, porque yo lo pido, y entonces tiene que estar bien. Y no es así. Ya nosotros como adultos en la vida sabemos que creo que todos lo quisiéramos que así fuera, aparentemente, pero no se puede. Y en ningún lado sucede. En la vida no sucede así, nadie te da absolutamente lo que quieres, por eso existen los acuerdos. Ok, tú qué piensas, yo qué pienso y los dos felices llegamos a un acuerdo. En cualquier ámbito, ¿no? Desde el profesional hasta el laboral, hasta el personal, con tu pareja, con tu familia. Cooperación, colaborar con los demás para lograr un objetivo en común. Hay que enseñar a nuestros hijos, y esto viene desde vamos a enseñar, bueno, a mí me resuena mucho vamos a enseñar a que todos cooperamos en casa, ¿no? Es como la base para que los niños entonces sepan que sí se puede la cooperación. Si yo coopero en casa para que se haga un objetivo en común, entonces también se puede en la escuela, también se puede en casa de los abuelos, también se puede en donde nosotros nuestros diversos roles que manejemos, ¿no? Pero si de pronto, llámese mamá, llámese papá, llámese señora de limpieza, hace todo, el niño no tiene que hacer más nada, aparte de lo que creo que ya vamos ubicando y conociendo, que van perdiendo desarrollo de habilidades, porque acuérdense que hasta doblar la ropa para los niños es un desarrollo de sus habilidades motrices. Entonces, hay que motivarlos desde lo que vas a aprender hasta lo que se está logrando formar, ¿no? Somos este equipo que nos fortalecemos con el otro, ¿no? Comprender las situaciones sociales, ¿para qué? Para algo bien importante, que es no tomarlas como un conflicto, o, como yo escucho mucho, no tomar las cosas tan personales, ¿no? Ya en edad adulta a veces seguimos tomando esto como no comprendo qué sucedió, entonces todo es un conflicto, todo me pasa a mí, y eso es lo que hace que perdamos estabilidad. Y el autocontrol, que más que autocontrol, yo le cambiaría ahí un poco hacia la parte como de autorregulación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero interpretar las creencias y sentimientos propios y controlar mis propios impulsos, ¿ok? Pero no le voy tanto al control, sino al regulo mis impulsos, regulo mis emociones, regulo mis necesidades, porque a veces actualmente estamos como intentando controlar el mundo completo y nos volvemos caóticos. Y estas son algunas de las habilidades, las reitero: apego, comunicación, asertividad, empatía, resolución de conflictos, cooperación y comprensión de situaciones. Son algunas de las habilidades sociales básicas. ¿Para qué? Pues para podernos desarrollar y desenvolver en la vida diaria. ¿Qué problemas hay si no tenemos estas habilidades? Problema 1, autoestima. Porque como ya lo decíamos hace rato, si yo no me sé desenvolver con personas a mi alrededor, entonces obviamente mi imagen, mi pensamiento de mí va a cambiar. Y voy a empezar a pensar que tengo yo el problema, que algo en mí está mal, que no valgo la pena, no merezco ser tratado de cierta manera. Y entonces va para abajo nuestro amor propio, ¿no? Nuestra dificultad para expresar deseos y opiniones, y hay dos caminos, ¿no? Normalmente el impositivo, el que quiere que todo fluya y sea como esa persona quiere, decía mi abuelita, el terco o el necio, porque no hay manera de abrirse a comprender, sino nada más porque yo lo digo, y por decir, yo fui de la generación de porque yo lo digo, ¿no? O sea, yo fui de una mamá en la cual, si bien nunca hubo golpes, y eso lo admiro para la edad o la época, sin embargo, sí era como, recoge tu cuarto, pero ¿por qué? Porque yo lo digo.
y te vas a quedar aquí sentada. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y creo que actualmente estamos intentando cambiar eso, porque yo lo digo, ¿para qué? Para crear que los niños tengan más comprensión, y no es porque mamá o papá lo diga o porque la maestra lo diga, sino existe un detrás, porque los niños sí pueden, sí pueden entender, sí pueden comprender si se lo sabemos explicar. Pero así como comprendes, pues entonces también hay manera de que tú sepas que comprendo la situación y entonces ubico mi deseo y mi opinión. ¿Para qué? Para saber expresarme, porque no solamente es porque yo lo digo, ¿no? Y les decía, es el porque yo lo digo, porque yo lo pienso y porque yo lo quiero, ese es un camino. O el otro extremo, que es me quedo callado, no digo nada, no opino nada, no siento nada. Y entonces tenemos una persona que va a seguir todo lo que los demás quieran y siempre va a quedarse callado. Y también a la larga eso provoca muchos conflictos personales y sociales, ¿no? Entonces ahí empecemos a ubicar, porque el punto no es estar en los dos extremos, sino llegar a este equilibrio en el cual lo expreso y lo digo con respeto, con asertividad. Dificultad para relacionarme con los demás, obviamente aquí viene nuevamente la timidez, y si soy así, tímido, entonces no voy a poder relacionarme, no voy a poder hacer amigos y voy a mantenerme como pues normalmente solo. Aguas, aquí nada más quiero hacer como un paréntesis, empezar a ubicar en qué momento, primero que nada estamos nosotros, pero también un poquito nuestros chiquitines o grandecines para los que tienen hijos ya un poquito más grandes, pero digo aguas porque no es lo mismo. He conocido varios papás que se preocupan mucho y dicen, es que mi hijo no tiene amigos y solo tiene un solo amigo y casi nunca habla y es súper tímido y no se sabe relacionar, y yo quisiera que mi hijo fuera como el niño que siempre quiere hablar, que siempre quiere expresarse. Pero también existe la personalidad un tanto introvertida y no está mal. Hay personas que se sienten mejor con un grupo social pequeño y no tienen que ser el centro de atención para ellos sentirse bien. Es aquí el equilibrio en el cual, y de verdad que si ponemos ojitos atentos, nos damos cuenta cuando no están expresando porque son tímidos y porque tienen miedo a expresarse, porque no saben cómo hacerlo, a las personas que se expresan cuando se tienen que expresar, pero no todo el tiempo tienen que llamar la atención. Simplemente así es su personalidad. Su personalidad es un tanto introvertida, en la cual prefieren estar un tanto en solitario, y cuando hablan muy a gusto con las personas, porque no existe ese miedo, no existe esa falta de habilidad, ¿no? Entonces solo ahí ubicarlos para que no se me vayan al extremo de que quieran que todos los hijos sean el centro de atención, porque eso tampoco pasa. También hay que ubicar nosotros cómo somos y entonces por ende cómo van a ser nuestros hijos un poco. Tenía una conocida que igual me decía, es que yo no entiendo por qué mi hija siempre es la que sigue. O sea, está con su grupo de amigas y ella es la que dice, ¿qué quieres hacer? Pues lo que quieras. Y ya anda así, y es muy tímida y muy introvertida y tiene nomás se junta con uno o dos niñas. Y yo le decía, ok. Y todo le da miedo, ella no quiere que escalar, no quiere que subirse a los grandes juegos, resbaladillas, es como con miedo. Hasta que de pronto le dije, ¿y tú cómo eres? ¿Tú sí te subes? O sea, tú sí te subes a los juegos, obviamente de adulto, grandes, altos, tú sí haces cosas como de ser el centro de la fiesta, de llamar la atención, de algo así. No, pues no, a mí sí me da. Le dije, ¿cómo esperas que tu hija sea lo que tú no eres? Si bien a veces puede ser simplemente parte de su persona, parte de su ser, de su personalidad. Pero bueno, seguimos aquí con estos problemas, y bueno, pues los problemas escolares que es constantemente pues nos llegan a avisar por parte de las instituciones que
tienen conflicto tras conflicto para relacionarse y de los más importantes, pues malestar emocional. ¿Por qué? Porque las personas siempre necesitamos de alguien. Necesitamos que alguien sentirnos escuchados, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentir que tenemos nuestros pares. ¿A qué me refiero con pares? No solamente que tengo a mi mamá y a mi papá, sino también que tengo a alguien, a un amigo, una compañía que está viviendo lo mismo que yo y entonces me siento ad hoc, me siento como con esta fluidez de poder vivir, de poder ser, ¿no? No solamente como con mis papás, porque sucede y sucedió ahorita en la pandemia mucho, que pues de pronto nada más nos teníamos nosotros como familia, ¿no? Y entonces era como que los niños querían jugar como niños y a veces los papás ya no jugamos tanto como niños. Y lo intentamos algunos, pero sí es como 5 minutos, pero ya no entendí tu juego, ¿no? Ya me aburrí, mejor hay que jugar un juego de mesa o hay que, a otra cosa. Y cuando yo veo a dos niños juntos, de pronto sus imaginaciones vuelan y pasan tiempo y tiempo y tiempo y crean y crean. Esa es la necesidad de los pares y de esta compañía. Ahora vamos a hacer una pausa porque si no, a mí, yo soy de las personas que mucha información se me hace bolas y se me va. Y esta pausa, a mí me gustaría que en este momento ustedes empezaran como a establecer, analizar un poco, reflexionar un poco más que analizar, reflexionar. Y para esto viene este ejercicio. Quiero que cada uno en su persona reflexione qué habilidades posee. Y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, a ver, ¿qué habilidades tengo yo? Siendo bien honestos, y por eso no voy a pedir que compartamos para no sentirnos invadidos, ¿qué habilidades de las que acabo de escuchar realmente tengo? ¿Cuáles me falta por desarrollar un poco? ¿Habrá una, habrá dos, habrán muchas que me falta por desarrollar? ¿Qué estoy haciendo para desarrollarlas? Creo que también es importante. O si me acabo de dar cuenta y me acaba de caer el darme cuenta ahorita, sí, no soy tan asertiva cuando me expreso, no soy tan empático como yo pensaba, tal vez no estoy teniendo la suficiente capacidad o habilidad de comunicarme, ¿no? Porque no estoy escuchando. Y muchos conflictos también en cuanto a la pareja llegan mucho por eso. No sé escuchar a mi pareja. Vivo a través de lo que yo percibo, lo que yo veo y lo que yo siento, pero ¿qué me está diciendo el otro? Y entonces ahí entra la última pregunta. ¿Qué necesito para estar mejor con mi familia y con mis hijos? Reflexionemos un minuto para estas preguntas. Para los que ya les fue cayendo como el darse cuenta, vamos a respirar profundamente. ¿Para qué? Pues para integrar. A mí me gusta mucho porque muchas de las ocasiones todo se nos queda acá. Y si no integramos en el aquí y en el ahora, la realidad es que de pronto se va a acabar la sesión y vamos a salir corriendo a ver a nuestros hijos, a ver qué sigue del trabajo, a cenar, a terminar esto. Y la información se va a guardar. Pero si de pronto nos damos este minutito, podemos también acomodar. ¿Qué me está haciendo sentido y qué cosas no me están haciendo sentido? Porque también se vale.
Muy bien. Y ya que hablamos un poquito acerca de qué tenemos y qué no tenemos, qué sucede, qué problemas alcanzamos a visualizar. Entonces aquí vienen las pautas para saber qué podemos hacer con nuestros hijos, porque, bueno, a mí me gusta como, si bien saber que no es una receta mágica, pero que sí son puntos que nos pueden abrir a saber cómo actuar. La primera es cuidar su autoestima. Cada una de estas las voy a tocar de manera muy, muy breve. Sin embargo, si ustedes como que lo ubican y dicen, bueno, es que en esta parte es donde estoy teniendo mi área de oportunidad, hay tema para largo en cada una, ¿no? Y entonces, empezando en esta, cómo cuidar la autoestima de nuestros pequeños, puntos muy sencillos o base, vamos a ayudarles a formar una imagen positiva de ellos mismos. ¿Cómo vamos a hacer esto? No solamente con, mi amor, eres el mejor, el más bello, la más hermosa, no. Funcionan como halagos porque a todo el mundo nos gusta sentirnos halagados, sin embargo, vamos a ir un poquito más a fondo. Cuando ellos hagan algo, vamos a criticar o vamos a hacer la observación hacia la acción, no hacia la persona. Vamos a utilizar los elogios, pero que sean realistas. Yo no le voy a decir, eres el niño más inteligente del mundo porque hiciste tú solo tu tarea. Y entonces constantemente se lo voy a decir y mi hijo va a decir, sí, pues es que yo con que haga mi tarea solo soy el más inteligente del mundo y de pronto llega otro niño que sabe más y se queda como, ah, caray, o sea, ¿cómo? Lo que me dijeron era mentira. Sino realmente hacerles expresarles, perdón, como desde, eres muy inteligente, te esforzaste mucho, me doy cuenta, pero no caer en el más, porque aparte nosotros solitos les enseñamos con esto a compararse y no es correcto compararnos con alguien más, sino con nosotros mismos. Y en criticar la acción y no la persona, apenas estaba con los chiquitines de primaria baja dándoles la clase y yo se los hacía ver como desde este punto, ¿no? Cuando hacemos regaños, como papás, como maestros, como personas en general, cuando nosotros regañamos, a veces estamos enojados. Y en este enojo o en este regaño podemos decir mentiras. Y los niños se quedan como, ¿qué? ¿Una mentira en un regaño? Y yo, sí, hay mentiras en el regaño. ¿Cuáles son estas mentiras? Cuando decimos, no sé, recoge tu cuarto, ¿no? Eres un cochino, ya está todo tirado. Digo, ah, esa es una mentira. La indicación es recoge tu cuarto. La mentira es eres un cochino por no recoger tu cuarto. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros como papás conscientes que no decir esas mentiras, porque creo que ninguno de nosotros pensamos que nuestros hijos son cochinos o que nuestros hijos son, no entiendes, es que tú no entiendes, nunca haces bien la tarea, no entiendes. Y entonces les estamos indicando que no tienen esa capacidad para entender y ellos se van a quedar con eso. Ah, pues es que yo no entiendo. Y después no van a poder ni siquiera seguir o tener esa confianza de, sí, claro, explícame, yo te entiendo. No, es como es que yo no entiendo. Entonces hay que empezar a quitar, porque esas son las etiquetas de las que hablábamos y principalmente caen mucho en nosotros como papás, más que en que el tío del tío del amigo en la reunión le dijo cochino o le dijo sucio porque tenía sus pantalones sucios. Mi hijo, ay, no, es que ahí sí nos molestamos. Ay, no, es que el amigo del primo le dijo sucio a mi hijo y le hirió su autoestima. Sí, sin embargo, si la florecita que tenemos la tenemos súper mega cuidada, con que le llegue un granito no se va a opacar. Pero ¿qué sucede
cuando pues, la tenemos toda descuidada nosotros y llega algo más, pues se va a derribar, ¿no? Entonces, este sí es como importante para nosotros. Hablar con ellos y trabajar las creencias e ideas que tienen. Este también es un tema y es mucho acerca de cómo vamos a ir reforzando la comunicación con ellos. Ante determinadas situaciones, hay que explicar lo que ocurre, de situaciones sociales, ¿va? Hay que explicarles lo que está ocurriendo para que ellos logren entender qué es lo que sucedió. Porque muchas de las ocasiones queremos como nada más, el ejemplo que les mencionaba hace rato, siéntate y cállate porque, no, ni siquiera el por qué no, llegas a algún lugar y le dices a tu hijo, sentado, ahí te quedas, porque yo lo digo. Y el niño así como, oh, no sabe ni por qué. A que si les explicamos, amor, vamos a ir me vas a acompañar a una entrevista. Necesito que estés sentadito y que no hagas ruido porque es un lugar donde no podemos hacer mucho ruido, no podemos jugar, te vas a quedar sentado. Después saliendo ya podemos actuar o jugar o hacer lo que quieras, ¿no? Entonces el niño va a llegar preparado para la situación y cuando tú le digas, te quedas aquí sentadito, el niño va a recordar y va a saber, ah, sí, me dijo que aquí no puedo gritar, aquí no puedo correr, ok, lo entiende. Y entonces empieza él a comprender, porque cuando llegue a ir a otro lugar parecido, va a decir, ah, ok, aquí no puedo gritar y correr, me voy a quedar tranquilo. A que si nada más le decimos, porque yo lo digo, pues el niño no va a saber, no va a entender y hay que enseñarles a los niños a entender los contextos que para nosotros ya es como es tan obvio que por eso nos cuesta trabajo enseñarlo. Porque para nosotros es obvio que en el supermercado no se corre. Es obvio que tienes que cruzar la calle con cuidado. Es obvio que cuando llegas a un lugar dices buenos días, buenas tardes y hay otra persona. Es obvio que si vas a un restaurante no se te cae algo de comida, no lo recoges y lo pones en tu plato otra vez. O sea, son cosas que dices, ¿y en dónde las aprendí? A lo largo de nuestras vidas fuimos aprendiendo cómo comportarnos en estos diferentes contextos sociales. Y entonces eso es lo que a nuestros hijos les tenemos que ir preparando poco a poco y ser tolerantes también cuando ellos se salgan un poquito. Transmite valores. Esa también es algo que como papás lo decimos y lo expresamos y lo queremos, pero a veces nos complicamos de más, porque sí necesitamos transmitir los valores, sobre todo pues el respetar, el tolerar, el ser prudentes, el escuchar, como aquí lo menciona. ¿Para qué? Pues para que sepamos nuestros hijos cómo desenvolverse, ¿no? Porque los valores son justo eso, cómo desenvolvernos en la sociedad para llevarnos bien con todos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se los enseñamos? Pues obviamente nosotros respetando a nuestros hijos, escuchando a nuestros hijos, siendo justos con nuestros hijos. Solo a través de esa manera se puede enseñar un valor, cuando nosotros lo aplicamos hacia ellos. Sirve de ejemplo para ellos en tus relaciones, tanto con ellos como cómo actuamos con las diversas personas. A mí me pasaba algo, la verdad nunca he entendido la respuesta de por qué o cómo sucedió, pero mi mamá, cuando yo era niña, era muy dada a tener un vocabulario pero muy florido, decía en esa época, ¿no? Decía mucha grosería, mucha. Pero ella siempre nos decía, ustedes no pueden decir groserías, ni una. De verdad no nos deja decir ni bobo, porque ya era una grosería horrible, ¿no? Terrible. Yo creo que era tanta su autoridad que había hecho hacia nosotros que de verdad nunca dijimos groserías, ni mi hermana ni yo. Sin embargo, a mí me hace como clic, ¿cómo viene ahora? O sea, como niño era un poco incoherente el que ella hablara con tanta grosería y pidiera que nosotros no habláramos con groserías. Y caemos mucho también actualmente en eso. Los papás hacen algo, pero les dicen a sus hijos que no lo hagan. Entonces, ten amigos. Si yo no tengo amigos, ¿cómo
como por qué le pido a mi hijo algo, ¿no? Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás. Para esto es muy importante, obviamente, que nosotros aprendamos como papás a escuchar a nuestros hijos. Y de verdad que los entiendo en el punto en el que a veces, cuando son más chiquitines, pues no nos es como súper mega interesante su plática, la verdad. Siendo muy honestos, en el punto en el que te están contando, tal vez que vieron la caricatura de, no sé, Pistas de Blue y te cuentan todo el episodio de Pistas de Blue. Y si traes en la mente mil cosas porque tienes que trabajar, porque tienes que hacer, porque esto, porque el otro, y tú sí, mi amor, sí, ¿a poco? ¿Y luego qué más pasó? No me digas. Pero pues realmente uno se da cuenta cuando no te están escuchando, cuando no les está interesando tu plática, porque nada más es, ajá, sí, sí. Ujú. Y luego, ¿qué le dijo? Y si bien nos va, porque muchos otros con el teléfono en mano, cuéntame, sí, pero papá, sí te estoy escuchando, mi amor, cuéntame, cuéntame. Entonces, no va a funcionar. Y les decía, entiendo que a veces cuando son muy chiquitos no es como tan divertida su plática, sin embargo, hay que poner las bases. Igual nosotros no seremos tan divertidos en algún punto de la vida para ellos. Sin embargo, si nosotros ponemos la base para que ellos entiendan y sepan que nos interesa, y no verlo como me interesa realmente las pistas de Blue, sino me interesa lo que mi hijo entendió, lo que mi hijo observó, lo que él percibió, el cómo se está expresando, el cómo, qué aprendizaje se obtuvo de esto. Entonces es ahí cuando realmente podemos encontrarle como la chispa al escuchar a nuestros hijos más pequeños o hasta también a los adolescentes, ¿no? Que si es que quieren hablar con ustedes, porque no siempre, pero cuando quieren hablar de temas casuales, no cuando tienen problemas, sino de temas casuales de, sí, que sacaron el nuevo sencillo tal, tal banda y fíjate que tuvo cientos de likes y no sé qué y tal youtuber o tiktokero está teniendo el novio con la otra tiktokera y entonces ahí vienen como que, ok, tú así de, ni conozco esos tiktokeros, yo apenas si me meto a TikTok, hijo, pero te estoy escuchando un montón, ¿sí? No me digas. Pero nuevamente reiterar como, no veas el tema, ve a tu hijo, escucha a tu hijo. Y entonces así ellos van a aprender a escuchar a la persona, no tanto si el tema les interesa o no les interesa, sino a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona que te está contando está teniendo el valor de decirlo y ese mismo valor tú se lo estás otorgando porque lo estás escuchando, ¿va? Emplear refuerzos hacia estas conductas, tanto refuerzos positivos para las conductas que queremos como los negativos, ¿vale? Procura dotarlos de un ambiente rico en relaciones, es decir, ahorita que ya no estamos como tal atorados en la pandemia como estábamos, pues sí hay que intentar buscar que nuestros hijos puedan convivir, si tenemos familia, con algún amigo, con algún compañero, y no solo limitarlos a nuestra casa, la escuela, la casa, la escuela, y todo el tiempo es así, porque hay muchos niños que a veces son como señores, porque solo conviven con adultos y entonces se pierden de ciertos grados de habilidades para relacionarse con los de su edad. Entonces hay que buscar que ellos puedan convivir, aunque sea con uno o dos, el vecinito. Sé que es un poco, a veces nos da miedo actualmente como papás, porque no sabes qué vaya a pasar, porque hay mucha delincuencia, porque hay mucho, y entiendo todas esas cosas que a veces pasan en la mente de los papás, porque a mí también me pasa el de, bueno, sí, voy a invitar a tu amigo del colegio o te voy a dejar ir a casa de tu amiguito, pero híjole, es que no conozco a su mamá y no conozco a su papá y si pasa algo y con quién vives y cómo está y cuántas horas y si te hacen algo y si viene todos los noticias escalofriantes que vemos y que sabemos últimamente que dices, no, no vas, mejor quédate aquí.
y los empezamos a limitar. Y entonces, pues de ahí viene que los niños o los chavos más bien de ahora solo puedan convivir a través de un dispositivo, a través de esta parte como de los videojuegos, porque solo así hablan con personas de su edad, solo así conviven. Entonces hay que dejar que también tengan esta salida un poco, sí cuidando todo lo que podamos cuidar, sin embargo, dejarlo salir, ¿va? Que tengan este ambiente. Hay que, más que nada en los más pequeños, pero también funciona un poco para los grandes, pues las repeticiones que sean suficientes, porque a veces creemos que con una vez que lo hayan hecho, ya se lo debieron de haber grabado los hijos, y a veces ni siquiera nosotros, la verdad. Entonces hay que constantemente, así como, y por eso les decía al inicio, así como el por favor y gracias no se lo enseñamos una vez y se les quedó grabado. Yo a mis hijos, si tienen 5 y 7, se los he dicho y se los sigo diciendo 500 veces más de las que podría, ¿no? Así como, mamá, ¿me das agua? ¿Por qué? Por favor. Ah, sí. Esto, ¿por qué? Por favor. Es así, constantemente. Igual esto, constantemente hay que irles procurando que ellos vayan entendiendo todas estas habilidades. Cuando pasen por alguna situación de rechazo, no hay que intentar solucionarles la vida. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones en el colegio también lo veo constantemente, se enojan el niño y la niña y llega y le cuenta a papá y llega o papá o mamá a hacer en la escuela un caos porque el otro niño le dijo una grosería, le pegó, le quitó, se pelearon simplemente con palabras, no con golpes. Se pelearon y llegan los papás como de, no, 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 y es que yo quiero hablar con la niña que le dijo eso a mi hija y no sé qué, y yo lo voy a solucionar. Y entonces los empezamos a adiestrar a que, y si algo te pasa, dime a mí, y yo lo soluciono. Pues se escucha bien padre, ¿no? Y para el niño, sí, le va a dar seguridad momentánea, pero detrás de esa seguridad momentánea de decir, pues le digo a tu papá o a tu mamá, acúsalo con tu mamá, ahorita me acordé del chavo, del 8 que decía el Kiko, ¿no? Acúsalo con tu mamá, eres eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es, sí, lo acusas, sientes la seguridad, pero ¿en qué momento ellos van a practicar la habilidad de solucionar sus propias batallas, sus propios conflictos? Y hasta cuando tenemos más de un hijo y se pelean, no es como yo resuelvo, sino, ok, voy a esperar a ver cómo lo resuelven ellos cuando lleguen, oye, me pegó mi hermano porque le quité su juguete. ¿Ok? Y ya escucharlos. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué le quitaste el juguete? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que hacer? Intentar, más que dar la instrucción, sacar o obtener lo que ellos ya tienen atrás. Sacar la información para que ellos mismos puedan encontrar esta reflexión ante la situación que pasó. Y no solamente que nosotros les arreglemos la vida, ¿no? Porque entonces, pues no hay práctica para ellos. Y el problema no es ahorita, porque ahorita ustedes van a decir, pues tiene mucha madre para que yo lo defienda todo el tiempo, ¿no? Qué padre. Pero entonces cuando tenga 40 años también va a tener a la mamá que sepa, o 28 va a tener a la mamá que sepa solucionar el conflicto laboral de su hijo. Y, o qué va a pasar con esas personas que de pronto no los dejamos y los encapsulamos y detrás de esta, lo que les decía, detrás de esta seguridad momentánea, les estamos enseñando a tú no puedes. Y como tú no puedes, no eres capaz de hacerlo, yo lo hago por ti. Y entonces el niño crece con eso. Y vienen todas las consecuencias que ya hablamos. Entonces hay que dejar que los niños vivan, experimenten y sientan, porque no son tan frágiles como a veces nosotros pensamos. Creo que tienen a veces más capacidad de reflexión que nosotros. Entonces hay que permitirles esa reflexión, hay que permitirles esos aprendizajes.
Y en la vida hay muchas cosas que no dependen de nuestra elección. Eso sí o sí, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos que aprender a enseñar es que sí tenemos la posibilidad de con qué actitud tomarla y qué sentir ante eso, ¿no? Qué estado de ánimo queremos tener a lo largo de cuando suceda algo que nos saque de nuestro equilibrio. Y eso es bien importante también que lo hagamos claro en nuestros hijos para que ellos también lo comprendan, ¿no? No es lo mismo el que llora incontablemente y sufre y se victimiza 10 años por cualquier situación que la persona resiliente que dice, ok, sí, lloré, sufrí, berrié si quieres, pero después aprendí, practiqué y salí adelante. Y eso es lo que todos creo que como papás queremos que nuestros hijos obtengan porque no sabemos en qué momento nosotros no vamos a estar. Y entonces es ahí cuando nuestros hijos pues tienen que estar preparados. Y ya para finalizar, me gustó esta frase que dice, el niño necesita identificar y conocer lo que siente. Es importante enseñarle que tiene el derecho de sentir lo que siente. Sí tiene el derecho, pero que también a la vez tiene la responsabilidad de comunicarlo, de expresarlo de manera asertiva, es decir, de manera clara, honesta y socialmente adecuada, porque este es el punto importante. No solamente es, pues si quieres llorar, llora porque está bien estar triste. Si quieres gritar, grita porque está bien si tienes esta necesidad. También hay que enseñarlos a expresarse asertivamente, porque nosotros que ya somos adultos vivimos en un mundo que no tenemos una burbuja y que la mayoría cuando queremos llorar no lloramos frente a nuestro jefe en un momento que no sea en una entrevista o algo así, ¿no? Sí me partiré, pero sé que ahorita no es el momento, después. Y entonces esa es una manera asertiva. Y así, muchos ejemplos podría ayudarlos. Sin embargo, creo que esta frase queda como por sí misma. Sería todo por mi parte. Faltan las preguntas. Quedo abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, Daniela. Muy, muy interesante el tema. Ahorita que estabas hablando de cómo le podemos arreglar la vida a los hijos y con eso hacerlos muy frágiles y muy débiles, me acordé de lo que hacen las jirafas, ¿no? La naturaleza nos brinda muchas experiencias, muchos aprendizajes. Cuando nacen, cuando tienen a sus bebés, las jirafas, cuando nacen, ella les da pataditas y entonces se levantan las jirafitas, pero les vuelve a dar patadas y se vuelven a levantar, les vuelve a dar patadas, bueno, se vuelven a caer, se levantan. Y esto es con el propósito de que fortalezcan sus piernas, porque si no lo hacen, pues pueden ser presa de cualquier animal. Entonces, bueno, ahí es algo muy interesante, es decir, la jirafa no los sobreprotege, sino al contrario, los fortalece para que se puedan defender posteriormente solos. Bueno, es una analogía de lo que tendríamos que hacer y en esta parte que señalas tan importante. Hay preguntas, hay comentarios, hay felicitaciones. Hemos tenido 107 personas en Facebook. En este momento tenemos 98. Nadine dice, hola, un tema muy interesante. Más por acá. Fabiola Morales nos está siguiendo desde Michoacán. Asilné dice, buenas tardes, muy interesante. Fabiola Morales, a mí me falta ser más paciente, como que sé qué hacer y cómo decir, pero me gana la desesperación de que me entiendan y eso luego hace conflicto. Sophie Lugo, muy cierto, hay mucho trabajo que hacer como papás. Gaby Puentes, me falta tener más paciencia y no ser tan reactiva. Necesito expresarme con asertividad y no pensar tanto en mi enojo. Más habilidad de comprensión. Ante la pregunta que decías de las habilidades. Sí. Psicóloga Isabela Valle, gracias por compartir tus conocimientos. Eloísa Luna, muy interesante. Ale Álvarez, tal vez darle alternativas de solución y que ellos decidan qué hacer o qué solución darle. Solo guiarlos, ¿no? Con relación a lo que comentas.
Xochitl Borja dice muchas gracias. Andrea Faris dice hermoso seminario. Gaby Puente, me encantó el tema. Gracias por compartir tus conocimientos. Y Xochitl Borja dice bonita analogía la de las jirafas. Andrea Farías nos saluda desde Argentina. Doleizari dice excelente información. Bueno, hay aquí también algunos comentarios. Betty Calderón pregunta en la sala de Zoom que si hay algún libro que te diga sobre cómo fortalecer las relaciones con los hijos, si tienes algún. Ok, ahorita no recuerdo como tal los títulos, pero sí tengo la biografía de donde obtuve la información. Ahorita déjame, te la comparto, se las dejo ahí puesta para que puedan obtenerla. Eso me faltó compartir al final. Sí, gracias. Y pues también si nos dejas tus datos, tu correo, donde te pueden escribir, te pueden mandar Sí, un claro que mensaje, sí. teléfono. Mira, aquí está, es este desarrollo de habilidades sociales en niños y adolescentes del 2014, es muy bueno. El arte de ser padres también, y el desarrollo de habilidades adaptativas también. Gracias. Andrea Farías dice que siempre está en casa en el seminario, la persona que nos dice que nos sigue desde Argentina. Javi B dice gracias por compartir. Adriana Centeno, una pregunta. Dice, en un pequeño de 3 años con daño neuronal en el área frontal y quiste en el área occipital con diagnóstico de epilepsia, síndrome de Soto, que lo hace no tener una regulación emocional correcta. ¿Qué tipo de ayuda puede recibir para ayudarles a educarlo? Ok. Pues bueno, primero que nada, bueno, quiero suponer que cuando ya están en casos así, pues ya está con su neuropsicólogo, que él va a apoyar mucho en esta parte de desarrollar la capacidad de relacionarse y también desarrollar sus capacidades para entender, para todo esto. La verdad es que como tal, yo no soy neuropsicóloga, sin embargo, bueno, es base como terapia, ¿no? O sea, yo no iría con ningún terapeuta extra más que con un neuropsicólogo que esté hacia esa parte como de desarrollo. Ese es por un lado, para que no ande como buscando del tingo al tango, yo iría hacia esa parte. Y como papás, pues obviamente, a final de cuentas es lo mismo, ser igual de comprensivos con nuestro pequeño, con nosotros, al final son habilidades que si bien sí puede desarrollar y como papás también nos van a ayudar a que nosotros entendamos al pequeño y desde este punto, pues él mismo vaya fortaleciendo estas habilidades para relacionarse con los demás. No limitarlo tanto porque a veces también caemos en esta nuevamente la sobreprotección, que aunque tenga daño, puede y debe relacionarse, porque es buscar esta parte de vida plena para él. Entonces, poco a poco ir desarrollándolo y como papá buscar que es diferente, pero no significa que esté mal. O sea, al final, con eso, todas las habilidades que vimos hoy se aplican de la misma manera para el pequeño, siempre y cuando cuente con un apoyo extra desde una parte neuropsicológica. Sería lo que en este momento yo podría decir. Gracias. Gavidú, que aprendan a solucionar sus propias batallas en vez de resolvérselas. Me llevo eso de reflexión. Gaby B, muy buena información. Mark Beck, excelente ponencia. Eloísa, ¿algún libro que puedan compartir? Bueno, ya está comentando, ya lo puso aquí en la pantalla. Ángeles Canales, muchas gracias, qué claro lo hiciste, felicidades. Rosy Gómez, ¿algún consejo, psicóloga, por favor, para tratar de no caer en malas palabras o desesperación? Yo incluso me frustro porque he llegado a pensar que hago mal mi papel de madre. Creo que el sentir que hacemos mal el papel de madres es como algo muy común.
es la culpa de la mamá, porque a veces ponemos como el estatus de mamá muy alto. Entonces, primero que nada es trabajar nosotras mismas como mamás en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo bien que estamos haciendo para entonces fortalecer toda esta parte. Ese es como un tema personal que tienes que trabajar. Puede ser en terapia o de manera reflexiva en ti, porque si no a veces caemos como con muchos conflictos ya hacia nuestros pequeños por este estado como de culpa, hacia no hacer las cosas bien, no hacer las cosas bien y estarnos juzgando de más, nos lastimamos como mamás. Sin embargo, es más común de lo que se habla. Ese es por ese lado. Y por el otro, para no caer en malas palabras, pues intenta también tú medir desde un inicio, o analizar qué es lo donde normalmente caes más en esta explosión. Puede ser como con alguna conducta, con alguna expresión, con algún hecho, en algún momento del día. Y entonces, ¿para qué? Para analizar y reflexionar si realmente el conflicto o la situación es lo que te hace estallar y no te es posible en ese momento contener la emoción. O si dices, no, siempre lo hago, cada que yo voy a regañar a mi hijo, ya le dije malas palabras, bueno, entonces sí es como una constante y hay que empezar a trabajar con esta regulación emocional. Si fuera solo en un momento, específicamente en algo o solo con algún hijo, a veces no tenemos como tanta afinidad con uno o con otro. También el libro de Mi hijo, mi espejo, creo que se llama, no lo recuerdo bien, es muy bueno y ayuda mucho para este punto de cómo proyectamos lo que nosotros sentimos en nuestros hijos y y en ese momento, esa proyección puede ser tan chiquita o tan grande, hace que estallemos como estallamos hacia nosotros mismos. Y si traes esta parte como de autojuicio muy elevada o muy constante hacia contigo mismo, por eso puede ser que también lo estés, perdón, trasladando hacia tu hijo o hija. Entonces hay que trabajar como mucho esta regulación y ubicar si es en algún momento, porque también se vale que a veces digas, bueno, es que normalmente cuando lo hago es cuando es en la mañana y voy apurada y tengo que llegar o sea, traes como mil cosas, entonces también sería un poco más hacia la organización. Son varios factores, pero te invito a que primero que nada lo reflexiones desde ese punto. Uno, ¿cuándo sucede? Dos, ¿qué te sucede a ti? Para ver si es la situación del momento de tu vida o eres tú, y si eres tú, entonces empezarlo a tratar desde adentro. Muchas gracias. Sí, Rosy Gómez, pues informarte, estar en espacios como estos, donde la reflexión se vuelve un aprendizaje y pues vas a tu dinámica de vida y aplicar, ¿no? Entonces, seguramente hoy te llevas aprendizajes muy interesantes, no dejes de estar aquí o en cualquier otro espacio donde tengas aprendizajes para saber cómo puedes llevar a cabo este rol de madre tan complejo. Sofi Lugo, muchas gracias, excelente ponencia. Ser padres es un aprendizaje constante, lleno de muchos retos y alegrías. Efectivamente, y ahí está una respuesta, Rosy, también para ti, ¿no? Es un proceso infinito de aprendizaje. Entonces, desde ahí verlo. Porque dice Rosy Gómez que su hijo es preadolescente. Adriana Centeno, perfecto, muchísimas gracias. Los papás están tan desgastados. Le agradezco tanto. Ale Álvarez, además la sociedad influye mucho en nuestro papel de madre, a veces para bien, a veces para mal. Así es. Connie Sanz dice muchas gracias a Maxi. Angie Huerta, muchas gracias por la información. Claudia Rosy Gómez, es que ¿qué? Me contesta o me cuestiona, que su hijo le contesta o le contesta o cuestiona el por qué tiene que hacer tal cosa, incluso por la escuela. Sí, nos imaginamos. Bárbara Rojas, gracias por tan interesante ponencia. Nancy de León, muchas gracias. Y Rosy Gómez dice, sí, es un espacio de alivio, que da alivio y tranquilidad.
Efectivamente, muy bien por esa palabra y reconocimiento. Ana Alcántara, buena tarde, excelente información, gracias por compartir. ¿Tendrá alguna bibliografía que nos recomiende sobre esas habilidades o de asertividad? Sí, serían estos mismos, ¿verdad? Ok. Betty Calderón, excelente ponencia, muchas gracias. Adriana dice, ¿es posible que un niño de 11 años se vuelva más sociable? Es que él no encuentra los mismos intereses con sus compañeros y ella y su mamá dice que su mamá sí es muy sociable. Ok. Sí, es posible, o sea, a final de cuentas tiene que encontrar como un punto, no es como que a alguna edad no puedas desarrollar esta habilidad, entonces, si no encuentra como sus mismos gustos, puede ser que él mismo empiece como a buscar qué personas existen, porque de verdad que tenemos de todo, hacia esos gustos y entonces desde ese punto empezar a encontrar su mismo círculo social, pero sí es posible que se vuelva más social, pero lo que mencionaba durante la charla, tampoco pidamos que tal vez sea nuestro hijo, no sé, sea como un tanto más introvertido, que le guste estar más en casa, que sea completamente por otro lado, que se vaya a jugar fútbol todas las tardes con todos los niños que salen en la privada, porque tal vez eso no le gusta a él prefiere estar en su casa leyendo un libro y se vale, pero solo estar atento de cuando es por miedo y que no tiene amigos porque no puede desarrollarse o cuando es porque así es él. Sí, gracias. Gabriela Romero, excelente información para reflexionar. Dice, yo no conocía la analogía de las jirafas. Gracias. Carmen Martínez, hola, tengo un hijo que siempre ha sido muy tímido, ahora ya es un joven y le tiene miedo a acercarse a una chica por no saber qué decir y así, dice y así. ¿Cómo puedo apoyarlo? Ok, escuchándolo, reforzando esta parte como de autoconcepto y autoestima. Si ya es muy joven, como tal, joven, apoyaría mucho buscar un grupo de apoyo. A veces hay grupos de apoyo para adolescentes, para jóvenes, que en trabajar en conjunto ayuda a poder desenvolverse en estas habilidades sociales. Si no encontraras, pues igual y sí buscar también como terapia para que él se sienta a gusto, se sienta bien con él mismo, porque por lo que mencionas, esta timidez sí tiene que ver con un tanto de vergüenza, como de no sentirse capaz. Entonces, le puede ayudar mucho la terapia porque tú como mamá lo puedes escuchar, lo puedes alentar, lo puedes comprender. Sin embargo, no sé qué tanto él se pueda abrir contigo. Entonces, lo más que puedes hacer es seguir haciendo esto de comprenderlo, de alentarlo, de apoyarlo. Y otra forma de apoyarlo, pues, es acompañarlo con alguien más especializado que lo pueda realmente abrirle este caparoncito. Exactamente, un proceso en que ingresa un proceso psicoterapéutico, donde seguramente lo van a entrenar para poder ser hábil y socializar, ¿no? Y hacer esto que tiene como propósito y sería muy, muy importante que lo hiciera. Rosa dice, excelente contenido. Gaby Quevedo, gracias por la información, es un tema muy interesante. Olga Rivera, excelente ponencia, muchas gracias por su compartir. Maestra Rosario, gracias por la invitación y saludos cordiales a todos. Bellanelli, nuevamente muchas gracias por toda la información tan importante que nos brindan en cada ponencia. Nancy Méndez, tengo un... Ay, perdón, es que algo pasó conmigo. Bueno, Android, lo que no sabemos cómo se llama, pero dice, híjole, sí soy. Como madre regañaba tanto a mis hijos y ahora como abuela digo, ay, pobrecito, fue sin querer. Empezando porque ni es mi posición educarlos, pero sí me siento mal por haber sido tan estricta con mis hijos. Pues sí, eso sucede ya cuando te das cuenta, ¿verdad?
Permítanme porque se me bajó la información. Bueno, Nancy Méndez comenta, hola, tengo régimen de visitas desde hace 3 años con mi hijo de 9 años. Me he tratado de acercar a él para saber cómo está, pero no logro. Es manipulado por su papá para no contarme las cosas. ¿Algún consejo? Pues estar para él. Muchas de las ocasiones nos da miedo que sí, a veces nos damos cuenta que son un tanto manipulados. Sin embargo, cuando tú estás plenamente para él, en tiempo, en escucha, en comprensión, llega el punto en el cual ya esta manipulación queda atrás y empezamos como seres humanos a entender y volteamos y decimos, ok, no, mi mamá no es así, mi mamá no hace esto, no tengo por qué hacer esto, y entonces hacerle entender que tú vas a estar ahí para él. Sí, muy bien. Es una entrega total al momento y al espacio que tienes con él, ¿no, Daniela? Para que él Exacto. se pueda sentir conectado con ella con él, y puedan hacer de ese momento un momento especial y a través de ese contacto, bueno, de mirar a los ojos, el contacto físico, por supuesto, que es muy importante, te pueda tener presente en su vida. Gaby Quevedo, mi hijo de 4 años socializa muy bien con personas que están en su entorno, pero con personas ajenas es muy tímido. Y le digo que mínimo por cortesía lo salude, pero no quiere. Dice que solo le da pena. Ok. 4 añitos, es pequeño. Yo creo que apenas inicia como a este despertar más de socializar. Seguir como inculcando, no con desde una manera autoritaria de tienes que saludar porque tienes que saludar, sino realmente es como, bueno, cuando llegamos saludas desde el respeto, enséñale como desde los valores, desde el respeto, desde la cortesía, desde la amabilidad, porque todos estos son valores que tú tienes que practicar y empezarle a buscar como que él mismo te diga como, ¿pena de qué, amor? ¿Qué es lo que te da pena? Porque si ya ubica, me da pena, ¿qué es lo que le da esta vergüenza? Y ya, pues que digan, ¿qué crees que digan? ¿Qué crees que piensen? Y entonces ya con estas preguntas, él te va a decir como cuál es la situación, ¿no? Es que creo que van a pensar que, no sé, que se van a reír. ¿Cuándo se rieron de ti? Y entonces de esta manera, empezando a buscarle con esta confianza que te tiene, pues creo que puedes llegar a entender que tal vez habrá sido un momento que a él se sintió avergonzado, que normalmente no sucede, y de ahí generó esta desconfianza. Sin embargo, bueno, cuando tú le empieces a explicar que pues no es cierto y poco a poco, con calma, con paciencia y con varias repeticiones, pues él va a ir pudiendo, perdón, reestructurar esa confianza hacia los demás para poder hablar o socializar sin sentirse como juzgado, porque creo que es como tal vez lo que entiendo de con los demás que no conoce, es como, no, me da pena. Con los que ya conozco ya soy yo. Y intentar, tiene 4 años, entonces también intentarlo poner en contextos más sociales, porque pues si tiene 4 años, lleva 2 años encerrados y todos sus primeros 2 años fueron como más hogareños siempre porque están chiquitos, entonces también puede ser que le falte abrir más contextos y saberse relacionar en general con los tíos, con los abuelos, con los amigos, con más familia, con más personas que sean de confianza. Hay muchas preguntas, digo, muchos comentarios, Daniel. Carmen Martínez, muchas gracias, muy buena información. Nancy Méndez, muchas gracias. Nelly Banda, ¿puede orientarme con algún material parecido a un manual sobre estrategias de habilidades socioemocionales? Los libros bueno, el de habilidades sociales para niños y adolescentes viene muy claro. Como tal, así un manual que entiendo que sea como más pasos 1, 2, la verdad no tengo, pero esos 2 libritos vienen bastante claros. Sería cosa como de buscar y ya después poder encontrarlos y de pasárselos.
Bueno, ya seguramente tomaste, Nelly, el teléfono o correo de la maestra Claudia. Daniela, perdón. Brisa González, excelente información, gracias por compartir. A Nadine, muchas gracias por este espacio, sobre todo porque está al alcance de todos y sobre todo en estos tiempos, excelente información. Así es, Ana. Mili, gracias por compartir tan importante e interesante temática. Son muchos los aprendizajes y elementos que nos brindan y que nos hacen crecer como padres, guías y consejeros de nuestros hijos. Así es. Mark B. dice, totalmente de acuerdo con usted. Rosy Gómez, muchas gracias. Aprendiendo en cada edad y ver que cada etapa es diferente y hay cambios constantes. Dice Mark Beck, considero que la personalidad de cada niño también sea un factor, ¿puede ser? Quedamos que no era un factor. Al inicio de la charla les comenté, la personalidad no es un factor. ¿Por qué? Porque las habilidades no es algo que con lo que nosotros nacemos, es algo que se adquiere. Entonces, estas mismas habilidades, así nuestra personalidad sea de diferentes maneras, las podemos adquirir. Si bien puede ser el factor de por qué no las ha, como que le cueste más trabajo adquirirlas o menos trabajo, eso sí, pero de ahí a que pues les sea imposible porque tienen una cierta personalidad, no. Gracias. Betty Calderón dice, qué linda psicóloga, Daniela, qué linda Muchas psicóloga. gracias. Muchas gracias. Muy bien, creo que ya no hay comentarios ni preguntas, pues está aquí. Para cerrar y concluir, ¿qué sugerencias, así como de manera especial, podrías hacerle a los papás que nos están escuchando? Y porque también hay maestros. Entonces, ¿cuáles serían como las sugerencias más importantes que pudieras hacer? Ay, las más importantes. Bueno, pues yo creo que trabajar en nosotros es muy, muy importante. Reflexionar y analizar interiormente, ¿no? Para saber qué es lo que ya estamos dando y qué es lo que nos falta dar. Eso es la base. Ya encontrando esto, bueno, como en una parte más práctica, pues sí, buscar cuidar las críticas, como bien decía, hacia nuestros pequeños para no hacerlos sentir mal, porque de eso, de ese momento de crítica, puede ser un paso a la vez, se puede desglosar muchas cosas más, ¿no? Entonces, cuidar mucho nuestras palabras hacia con ellos en cuanto a críticas o a ser juzgados, en cuanto a los regaños también, porque hasta como maestros también a veces caen en juzgar mucho al pequeño, entonces hay que evitar eso, como papás, como maestros. Comunicar, aprender a escuchar, de verdad, escuchen a sus hijos. Dense por 10 minutos diarios. 10 minutos en los cuales literal se sienten en la sala, en el comedor, en el patio y no es de juego. Voy a escuchar cómo estás, cómo te fue en la escuela, qué sentiste, qué te gustó, qué no te gustó. Hay que aprender a comunicarnos desde la pregunta. Cuando son pequeños, ¿no? Preguntar y que ellos nos vayan contando. Cuando son más adolescentes, evitar preguntar y preguntar muchas veces, sino una, dos preguntas y de pronto escuchar para encontrar el rollo, porque a veces también con los adolescentes ellos dicen que se sienten como interrogados cuando es ¿cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? Ya se cierran. Pero con los chiquitos sí funcionan, con los chiquitos sí es como ¿y qué te dijo tu maestra? Bueno, y llegaste, ¿y qué hiciste? ¿O qué te dijo tu amiga, tu compañero? Escuchar a nuestros niños para que a ellos no les falte quien los escuche y también aprendan a comunicarse. Y ¿cuál otro paso sería como vital? Preparar a nuestros hijos en cualquier contexto. También esa es para la parte de habilidad. A veces no los preparamos y con prepararlos me refiero a que si voy a ir a la plaza comercial, antes de llegar le explico a mi hijo
cuál es la conducta que tiene que hacer. Cuál se vale y cuál no se vale. Si voy a ir al súper, le explico cuál se vale y no se vale. ¿Para qué? Para que esto evite que yo, como mamá, me desgaste a que en el momento ya hizo algo que no debía hacer y me enoje y grite y explote y se vuelva caótico. Prepararlos. Los niños normalmente atienden muy bien cuando les preparamos previo. Vas a ir aquí, puedes hacer esto, vamos a tardar tanto tiempo, esto sí, esto no. Eso creo que también nos puede evitar. Esos puntos creo que son los básicos para que evitamos conflictos. Muy bien. Muy, muy interesante esta última sugerencia, fundamental. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos que abran su micrófono para que demos un fuerte aplauso. Muy, muy interesante el tema. Muchas gracias. Felicidades, maestra, por todo su conocimiento. Felicidades por compartirnos todo su conocimiento. Gracias. Gracias, maestra, por su compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Rosario. Gracias, Olga, a ti por estar aquí. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes con el tema aumentando la autoestima en los adolescentes. Bueno, ya vean que es muy reiterativo este tema y pues hoy también la maestra Daniela lo tocó un poco, ¿no? Es una etapa complicada, una etapa compleja y pues requerimos de ser orientados para hacer un buen trabajo ahí en casa. Entonces los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana y que tengan una excelente noche. Muchas gracias nuevamente, Daniela. Un abrazo enorme para ti. Gracias. De que muchas gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.